Bien, chicos, el día de hoy vamos a tener el tema del taller de espirometría dado por el ponente Manuel Vargas. Te traemos esta importante ponencia para que aprendas detalladamente cuáles son los aspectos más importantes al leer una espirometría. El ponente del día de hoy es docente en la Academia de Formación Médica Prepamedic, es ponente del Proyecto Hermano Mayor, vocal también de CPA Siempre, es coordinador nacional, fue coordinador nacional de trivias académicas UCIMEP 2022, es expasante de la segunda pasantía multidisciplinaria en investigación USMP Filial Central, es expasante del Centro de Entrenamiento QX General Medisalud Chiclayo, certificado de Ciencias Básicas Aplicadas a la Clínica ASPEFAM y también tiene un certificado del curso Mindich Universidad MS Master. Finalmente, él fue ex miembro del taller Clown Médico Hampi Clown 2022 OSIMEC. Bien, a continuación escucharemos a Manuel Vargas. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, nuevamente. La verdad, para mí es un honor, un gusto ver caritas conocidas por aquí en la presente ponencia, y sé que el año pasado no he estado muy activo con esto de dictar ponencias, este año menos, y bueno, es como que un pequeño debut o, por así decirlo, regreso a este hermoso comité de CPA. Entonces espero que les sea de ayuda, tanto para ciencias básicas como para ciencias clínicas, que esta es la idea del taller. Y ya pues para el día de mañana vamos a ver otro tema, que es equilibrio ácido-base. Espero organizarme y darme el tiempo para también traerles, como, no sé, casos clínicos o resolver ejercicios juntos, ¿no? Para que ustedes mismos puedan identificar cuándo es un patrón obstructivo, cuándo es un patrón restrictivo, cuándo viene un paciente con alcalosis, con acidosis, si es agudo, ¿no? Pues de origen respiratorio, o si es crónico, de origen renal o metabólico, por ejemplo. Entonces, todas esas cositas, créanme, son preguntas de examen, preguntas en tu universidad, examen nacional de medicina como el ENAM, incluso a veces hay preguntas tan fáciles que pueden venir en el recientado, ¿ok? Entonces, una vez mencionado todo esto, chicos, vamos a iniciar con la sección. Espirometría. La espirometría es un método invasivo que pues prácticamente vamos a solicitar mucho en la especialidad de neumología. Entonces, neumólogo que se respeta, neumólogo que debes manejar su espirómetro. Este de aquí es pues principalmente usado para enfermedades que tienen una disfunción, ¿ok? O una limitación en la expiración. Entonces, lo primero que va a medir la espirometría, como su nombre dice, es la expiración que tiene el paciente, ya que el paciente lo que va a hacer es que mediante un tubo, ¿ok? Mediante un tubo, va a, por así decirlo, expirar, como el nombre les he mencionado, y botar todo el aire que tiene, por así decirlo, entre comillas, todo el aire, en sus pulmones, para poder así medir una cantidad de volúmenes y una cantidad de capacidades. Entonces, es fijo en esta diapositiva que debemos aprender cuáles son los volúmenes, cuáles son las capacidades, ¿no? Y cómo es que hay que interpretarlos. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve la espirometría, doctor? Sirve para evaluar la función pulmonar. Ojo, sirve para evaluar la función pulmonar, para saber cómo está la mecánica ventilatoria, ¿listo? Músculos inspiratorios, músculos expiratorios, y para también ver cómo está la luz de las vías aéreas, si está permeable o si está obstruida. ¿Ya, doctores? Entonces, eso quiero que entiendan. Principalmente los patrones obstructivos son problemas de vías aéreas. Entonces, coloquen por aquí, ya, rápidamente. Los obstructivos van a ser problemas de vías aéreas, mientras que los restrictivos, doctores, van a ser problemas parenquimatosos, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Van a ser problemas del parénquima pulmonar, van a ser problemas parenquimatosos. Listo. Una vez mencionado todo esto, hay que ver entonces volumen por volumen. Entonces, si nos dijeran, ok, en alguna pregunta o alguna definición, es aquel volumen en el cual penetra los pulmones, atraviesa, difunde.
tras cada inspiración, ¿no? O sea, es el volumen que tú inspiras y también puede ser el volumen que tú expiras al reposo. Ojo, al reposo. En otras palabras, tú lo que estás haciendo ahorita en esta ponencia, ¿ok? Es, por ejemplo, un volumen tidal, lo que estás respirando, lo mínimo que necesitas para sobrevivir es un volumen tidal o circulante. Y este de aquí, en promedio, ¿cuánto es? 500 mililitros. Se dice que la capacidad pulmonar total, o sea, todo el aire que podría retener nuestros pulmoncitos es más o menos de 5 litros. ¿Ok? O sea, de todos los 5 litros que puede aguantar, retener, almacenar tus pulmones, solamente necesitamos ¿cuánto? Medio litro, ¿no? De todos los 5 litros para vivir, ¿ok? Y para hacer nuestras cosas al reposo es medio litro. Bien, doctores. Entonces, ¿qué es el volumen tidal? Es el volumen de aire que tú inspiras y o también expiras al reposo, porque todo lo que inspiras también lo vas a expirar en la fisiología pulmonar. Ahora, también podrían decirte cuál es el volumen de aire que se inspira al esfuerzo inspiratorio máximo, o sea, es una inspiración forzada. Entonces, para que no se me traumen aquí con las definiciones, simplemente acuérdense de esto como inspiración forzada. ¿Por qué? Porque estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Por tratar de tomar más aire. Entonces, es como que te dicen, a veces los médicos dicen, inspira con fuerza hasta el fondo y muchas veces que hace el paciente como que ya, entonces, esa inspiración forzada se le conoce como volumen de reserva inspiratorio. Entonces, doctor, si hay uno inspiratorio, ¿habrá un expiratorio? Correcto. Entonces, ¿qué son los volúmenes de reserva? Son volúmenes que pueden suceder a la inspiración y a la expiración, pero forzadas, ¿ya? Tú tienes que hacerlo con fuerza, tomar bastante aire. Ahora, ¿cuánto es el valor normal de este volumen inspiratorio, perdón, el volumen de reserva inspiratorio? 2 litros, ¿no? 2 litros, más o menos. Es 2 litros. Y es el volumen, pues obviamente, que están en tus pulmones o que quedan en tus pulmones después de una inspiración forzada. Ahora, también podemos mencionar por aquí el volumen que queda en los pulmones después de una inspiración máxima, que se le conoce, bueno, perdón, aquí no sería inspiración, ¿ya? Aquí hay que corregirlo, sería como expiración, ¿ya? Acá está error de tipeo, aquí sería expiración máxima. Bien, doctores, por aquí hay que corregir. Está de sueño seguro. Expiración máxima. Entonces, cuando nos digan volumen de aire que queda en los pulmones, ¿no? Entonces, por más que te digan o cuando éramos chiquitos y nos hayan contado, sí, cayó los 3 chanchitos y que el lobo soplaba y soplaba para derrumbar sus casas y se quedó sin aire cuando llegó a la casa de ladrillo. Y no es que se quede sin aire, el pulmón, doctores, nunca se queda sin aire, porque si es que se quedara sin aire, pues se necrosara, ¿no? Necesita los neumocitos de oxígeno para sobrevivir, al igual que el corazón necesita de oxígeno para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón y el corazón, que son órganos doblemente vascularizados? Tienen volúmenes, perfusiones o incluso sangre de reserva para que nunca les falte el oxígeno. Y si hablamos solamente de volúmenes respiratorios, ¿cómo se llama ese volumen que sí o sí, por más que botes todo el aire que tienes ahorita, ¿no? Sí o sí van a estar siempre presentes, es el volumen residual. Ya, doctores, siempre va a quedar un pequeño porcentaje, por más fuerte que haya soplado el lobito, queda un pequeño porcentaje de aire en sus pulmones, conocido como volumen residual. Bien, listo. Y este más o menos tiene el valor de 1.3 litros. Ya su valor de este volumen residual es de 1.3 litros. Perfecto, doctores. Y esto sucede a la expiración máxima o expiración forzada. Y finalmente, doctor, ¿qué pasa si yo sumo el volumen expiratorio forzado, ¿okay? Que es todo el volumen que botaste a la expiración, y el volumen inspiratorio forzado, que es todo el volumen o todo el aire que tomaste a la inspiración? Si tú sumas, entonces, el VEF, ¿ok?
más el BIF, que es volumen expiratorio forzado más volumen inspiratorio forzado, vamos a calcular qué cosa, o sea, perdón, si sumo todos estos volúmenes, lo que me va a dar es la capacidad pulmonar total. Entonces, fácilmente yo puedo definir que la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. Absolutamente todos los volúmenes van a ser sumados aquí. ¿Y cuánto les dije yo? Doctor, la capacidad máxima de mis pulmoncitos será de 5 litros. Doctor, ¿siempre tengo que tener 5 litros? No. ¿Cuánto le dije que era lo mínimo que teníamos que tener en los pulmones, doctores, para poder respirar, sobrevivir en el reposo? A ver, los leo, los escucho. ¿Cuánto es lo mínimo que hay que inspirar y expirar en reposo? Es el famoso volumen corriente o volumen tidal con 500 mililitros. Bien, perfecto, doctores. Ahora, vamos a la capacidad máxima de, también hay otra definición como capacidad máxima de aire expirado de un pulmón totalmente inflado. O sea, cuando ya hay una hiperinsuflación, ¿ok? Toda la caja torácica ya está, por así decirlo, elevada, has tomado todo el aire que debías tomar. Perdón. Esto es la capacidad, bueno, hablamos de capacidad pulmonar vital, ¿ya? Hablamos de capacidad pulmonar vital cuando todo el aire expirado sucede después de una inspiración total, ¿no? Entonces es como que, obviamente, si tomas mucho aire, tú también tienes que botar mucho aire para compensar dicho proceso. Y eso es la capacidad pulmonar vital, que es, como su nombre dice, ¿no? Los volúmenes, ¿ok? Los volúmenes necesarios, la suma de volúmenes necesarios para poder sobrevivir en condiciones óptimas, ¿ok? Que es de 3.5 litros. Luego también está la cantidad máxima de aire inspirado desde el final de la expiración, ¿ok? Entonces, que se le conoce como capacidad inspiratoria. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? La suma de todos los volúmenes que tú tienes que, por así decirlo, inspirar cuando has terminado de, obviamente, exhalar el aire. Y su valor normal es de 2.5 litros. ¿Ok? Y finalmente, si nos dijeran, doctor, ¿cuál sería el volumen que queda en los pulmones cuando terminamos de expirar? Y eso se conoce como, bueno, no sería volumen, no sería capacidad. Es la capacidad residual funcional que más o menos tiene un valor de 2.5 litros, ¿no? Ahí están los 2.5 litros. Bien, doctores. Y esto sí es pregunta de examen. Muchas veces nos aprendemos tanto los volúmenes, pero nos olvidamos de este datito. ¿Cuál es el único volumen que no mide la espirometría? Y esto me preguntaron recientemente en una clase de neumo, ¿no? ¿Cuál era el único volumen que no puede ser evaluado a la espirometría? Y ese es el volumen residual, pregunta de examen. El volumen residual no puede ser captado por la espirometría, doctores, ¿ok? No puede ser captado por la espirometría. Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿no es importante? Si es importante, ¿cómo lo puedo medir? Si es importante, ¿y cómo lo podemos medir? Mediante la pletismografía, ¿ya? Entonces, rápidamente, ese es el otro método con el cual nosotros podemos medir este volumen residual, ¿no? Este volumen residual. Doctores, ¿cuánto era el valor normal del volumen residual? A ver, los escucho, los leo. ¿Cuánto era el valor normal del valor residual? Que es aquel valor, ¿no? Recordemos, que sucedía después de la expiración máxima. Será 500 mililitros, 1 litro, 1,5 litros, 2, 3. ¿Cuánto es el valor normal, chicos? No se olviden, 1.3. ¿Ok? 1.3 litros. Ahora, vamos a la importancia fisiológica. Por ejemplo, los volúmenes de reserva, tanto inspiratorio como expiratorio, ¿cuándo se van a emplear? Al ejercicio, ¿no? Entonces, tú cuando estás corriendo, estás haciendo cardio para estar en forma, todos esos volúmenes, ¿ok? Son forzados. Estás usando incluso músculos secundarios de la respiración, ¿no? Porque ¿cuál es el principal músculo de la inspiración, doctores? Por anatomía, fisiología. Principal músculo de la inspiración es el famoso diafragma. ¿Listo? El famoso diafragma.
también seguido de los intercostales externos. Bien, esos son los principales músculos de la inspiración. Y doctor, ¿cuáles son los principales músculos de la expiración? Pues tenemos a los intercostales internos y también tenemos a los abdominales, por así decirlo. ¿Listo? Bien, entonces, tanto principales como secundarios van, por así decirlo, a funcionar y, por así decirlo, captar volúmenes de reserva durante el ejercicio, ¿no? O sea, cuando hay algo forzado. Y también, doctores, cabe mencionar que a medida que nosotros envejecemos, nuestros pulmones se enduran, ¿ya? Pierden elastancia, pierden distensibilidad, ¿ok? Por lo que va a disminuir, por ejemplo, la capacidad vital. O sea, la capacidad vital de un joven comparada con la capacidad vital de un abuelito es obviamente comparativa. Hay un gran cambio, ¿listo? Y esto más se ve en situaciones patológicas como fibrosis, ¿no? Enfisemas, cualquier cosa que puede alterar la distensibilidad, ¿ok? La elastancia pulmonar puede, obviamente, verse disminuidas las capacidades pulmonares. Y, por ejemplo, entonces, en otras palabras, a medida que más viejos somos, entonces menor capacidad vital tenemos y obviamente mayor va a ser el volumen residual, ¿ok? Para compensar. ¿Cuál es la lógica para compensar, doctor? ¿Por qué? Porque mi abuelito que es chochito, entonces si es que es viejo, no sé, tiene 110 años, ¿por qué no está con, no sé, una máscara de reservorio, una máscara Venturi? Ya es muy exagerado, ¿ok? Pero no está con dispositivos, ¿ok? Con esos dispositivos porque el pulmón es sabio y se autocompensa. Doctor, usted me dijo que la capacidad vital de mi abuelito de 110 años está baja. ¿Cómo lo compensa? Aumentando el volumen residual, o sea, el volumen que queda en los pulmones después de la expiración forzada. ¿Ok? Porque obviamente el abuelito, muchas veces los abuelitos ya con, obviamente sus pulmoncitos ya deteriorados, ya no hacen una expiración al reposo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Una expiración forzada. Y lo que hacen es, pues para compensar, aumentar el volumen residual, que es aquel que sucedía después de una expiración forzada, ¿no? Y que era el único volumen que no se mide la espirometría. Perfecto, doctores. Ahora, volúmenes normales en el espirómetro, en otras medidas, pues el corriente pueden darte 106, 118, la extensibilidad del pulmón cuantitativamente es de 116 y la necesidad de oxígeno es de 118, ¿ok? Aquí vamos a ver esto de los coeficientes de volumen expirado en el primer minuto, la capacidad vital forzada, el BEF1, esto de acá son importantes, ¿ok? Lo que de toda la clase, lo que quiero que me aprendan es esto. El cociente BEF1 en relación con la capacidad vital forzada, ¿ok? ¿Cuánto es el valor normal del BEF1? ¿Cuánto es el valor normal de la capacidad vital forzada por separado? Principalmente. ¿Por qué? Porque si tú conoces los valores, que cuándo aumentan, cuándo disminuyen, cuándo están normales, doctores, ustedes al terminar esta clase van a saber diagnosticar asma, ¿ok? Van a saber diagnosticar, o sea, diagnosticar no, van a saber orientarse en la espirometría cuándo sospechar en procesos obstructivos como asma y EPOC y cuándo hay que sospechar de procesos restrictivos como enfisema pulmonar o fibrosis pulmonar. Bien, doctores, eso quiero que entiendan. Por eso es importante la espirometría, para diferenciar un patrón restrictivo, que el problema está en el parénquima, que un patrón obstructivo, cuyo problema está en las... ¿En dónde está el problema el patrón obstructivo, el problema, chicos? ¿En qué parte de nuestro sistema respiratorio se encuentra el problema? Si es obstructivo, a ver por aquí, perfecto, Aiko, en los conductos respiratorios. Listo. Ahora, importancia clínica, doctor, de la espirometría. ¿Qué me sirve escuchar más o menos un taller de espirometría? Porque te hace conocer que existe una capacidad vital forzada. ¿Y por qué es importante que te aprendas esta de aquí, ¿no? Que te dije que con esto vas a orientarte el diagnóstico. Porque
Con esto vas a evaluar función pulmonar y cuán potentes y funcionales están tus músculos respiratorios, ¿ok? Bien. Perfecto. Acá está la otra definición que les mencionaba, fracción del, ¿ok? Y la fracción de dicha capacidad vital, ¿ok? La fracción de dicha capacidad vital durante el primer segundo, ¿ok? Es el BEF1. Ya, creo que por allí dije minuto, ya sea durante el primer segundo es el BEF1. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y también puede ser importante la espirometría, pues para obviamente el diagnóstico de enfermedades con una relación mediante la relación BEF1 y capacidad vital forzada. En otras palabras, cuando tú divides el BEF1 sobre su capacidad vital forzada, esto se le conoce como el famoso índice de Tiefenau. Anótalo por allí. Es el famoso índice de Tiefenau. ¿Ok? Este es el índice de Tiefenau. Y este de aquí va a estar aumentado, va a estar disminuido, va a estar normal en ciertas condiciones. Aquí lo vamos a ver ya, tranquilos. Ahora, también está el volumen respiratorio por minuto, ¿ok? Que es, ¿cómo yo calculo, doctor, el volumen respiratorio por minuto? O sea, ¿cuánto volumen toma mi paciente en un minuto? Pues simplemente multiplicas los 500 mililitros de tu tidal, ¿ok? Los 500 mililitros de tu tidal por la frecuencia respiratoria del paciente. Cabe mencionar que la frecuencia respiratoria normal va de 12 a 20, pero si no me recuerdo, tu libro de semiología Argente también te da valores de 12 a 24, ¿ya? Ahora, es importante, doctores, en el servicio de neumología, ¿ok? Saber o tener a la mano el pulso oxímetro y ver cuánto está saturando y también ver cuánto está, en cuánto es la, por así decirlo, la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, uno de los criterios para, por así decirlo, hospitalizar a pacientes con neumonía es una taquipnia mayor de 30. O sea, estamos hablando de una frecuencia respiratoria mayor de 30. Entonces, es uno de los criterios para hospitalizar a un paciente con neumonía, por ejemplo. También es de mal pronóstico que pacientes con asma, con EPOC, vengan con una taquipnia más de 30. ¿Ya, doctores? Les dejo ese dato. Y finalmente, hay un volumen máximo de gas que entra y sale pues, de los pulmones, ¿no? Cada vez que tú fuerzas la respiración durante el primer minuto, que eso se le conoce como ventilación voluntaria máxima. Y su valor normal es de 140 a 180 litros por minuto. Bien, doctores, entonces hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Entendió las definiciones? No sé si me pueden comentar por el chat o por el audio. Espero que sí. Y pues, rápidamente, vamos a ver aquí las imágenes. Entonces, ¿cómo se ve? Obviamente, la interpretación de una espirometría, vemos aquí que se hacen curvas, ¿no? Acá están los números de volumen, como estamos viendo, más o menos llega hasta los 5 litros, y los tiempos en segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el volumen corriente, después aparece, por ejemplo, el volumen residual y el resto de capacidades, ¿no? El resto de capacidades. Por ejemplo, si tú sumas la capacidad inspiratoria más la capacidad vital, ¿ok? ¿Qué nos da? La capacidad, eh, obviamente pulmonar total, ¿no? La capacidad pulmonar total. Y así sucesivamente. O acá está, no, perdón. Si sumas tú la capacidad vital más el volumen residual, también podrías obtener, por ejemplo, esta capacidad pulmonar total. Entonces, si tú te memorizas este gráfico, ¿ok? Y te lo aprendes, obviamente, tú vas a saber si sumo tal volumen con otro volumen, ¿qué capacidad me da? Ah, ya, la inspiratoria. Si yo sumo esas dos capacidades, ¿qué capacidad me va a dar? ¿Qué otra capacidad me da? Ah, ya esta capacidad, ¿no? Entonces, no es cuestión de memorizarse, ¿no? Por ejemplo, acá si sumas la capacidad residual funcional más la capacidad inspiratoria, ¿ok? ¿Qué nos da? Esta capacidad pulmonar total. Y acá está, ¿no? Si es que no te gusta mucho memorizártelo con imagen, entonces acá te he traído, por ejemplo, las definiciones. Por ejemplo, la capacidad vital, ¿no?
que lo estamos viendo aquí, la capacidad vital, es la suma del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, ¿no? O sea, Manuel, el volumen forzado a la inspiración más el volumen forzado a la expiración más mi volumen corriente que me da la capacidad vital. Y esto por lo general, para que te lo aprendas así más o menos como que relacionando, es como si estuvieras haciendo ejercicio, ¿ya? Estuvieras haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué haces en el ejercicio? Inspiras con fuerza, o sea, volumen reserva inspiratorio, y expiras con fuerza, volumen de reserva expiratorio, ¿no? Listo. Y además, cuando terminas de hacer ejercicio, ¿qué haces? Reposas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. ¿Y cómo se llamaba ese volumen al reposo? Volumen de corriente. Entonces, cuando tú usas los volúmenes forzados más el volumen de reposo, ¿qué nos da? Capacidad vital, doctores. La capacidad vital. ¿Y qué les dije yo? Si yo a esta capacidad vital le sumo con el volumen residual, que es el único que no se evalúa en la espirometría, ¿qué nos da? Capacidad pulmonar total. Y acá está la definición. ¿Qué es la capacidad pulmonar total? Es la suma de la vital, ¿ok? Más el volumen residual. Y finalmente tenemos la capacidad residual funcional, ¿ok? Que es la suma del volumen reserva expiratorio más el volumen de reserva residual, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el volumen expiratorio forzado más el volumen inspiratorio forzado te dan esta capacidad residual funcional. ¿Listo, doctores? Espero que se haya entendido hasta allí. Y eso es con respecto a los volúmenes y capacidades. Bueno, acá hay una fórmula de cómo se puede calcular esa capacidad vital, ¿no? Más o menos según la edad, según obviamente la altura de las curvas a la espirometría, entre otras cosas. Bien, y eso es importante, más o menos, un spoiler de lo que se había mencionado. Entonces tenemos el volumen expirado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada. ¿Qué pasa si su valor está más del 70%? Decimos que es un volumen, o sea, está normal, ¿no? ¿Y qué pasa si disminuye menos del 70%? Hablamos de un patrón obstructivo. Por ejemplo, asma EPOC. ¿Ya? Asma EPOC. Por eso, cuando ustedes lean EPOC, te dicen, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de EPOC? Primero, espirometría menos de 0.7, ¿no? Porque está menos del 0.70%. Eso ya me indica un patrón obstructivo. ¿Listo? Bien. Ahora, si es que no está menos de 0.7, sino que se mantiene normal o incluso mayor, ya después veremos cómo es que se obtiene el patrón restrictivo. ¿Listo, chicos? El patrón restrictivo. Pero yo realmente para llegar a dicho patrón restrictivo también tengo que fijarme en el valor del volumen de la claro, del FCB, ¿no? Capacidad vital forzada, ¿no? Si esta capacidad vital forzada está baja, ya nos hace pensar de un problema del parénquima pulmonar. Entonces, eso era más o menos, por así decirlo, las generalidades de este taller. Nuevamente, para hacer un recordaris, aquí vamos a emplear como esta diapositiva para hacer, por así decirlo, que nuestra mentecita trabaje y sacar los valores que hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, ¿para qué se necesita la espirometría simple? Pues obviamente para determinar volúmenes pulmonares y para determinar las capacidades pulmonares, ¿no? Para esas dos cositas, volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora, tenemos el volumen corriente. Chicos, ¿cuánto era el valor del volumen corriente? Los escucho. ¿Cuánto era lo normal que deberíamos inspirar y expirar? Era de 500 mil. Perfecto, doctores. Muy bien. Es de 500 mililitros. Entonces, lo primero vamos con los valores. ¿Cuánto es el valor normal del volumen tidal? 500 mililitros.
Ahora, el volumen de reserva inspiratoria, doctores, ¿cuánto era su valor normal? No, recordemos que este volumen de reserva inspiratoria era lo que quedaba después de una inspiración forzada. ¿Cuánto de aire quedaba una inspiración forzada más o menos, chicos? A ver, por aquí, muy bien en el chat. 2 litros, Nayeli, ¿no? A ver, vamos acá. Acá, volumen volumen de reserva inspiratoria. Sí, perfecto. Efectivamente, más o menos estamos hablando de unos 2000 mililitros, ¿no? Ahora, ¿y el volumen de reserva expiratoria, doctores? ¿Qué es el volumen que queda en tus pulmoncitos después de hacer una expiración forzada? ¿Cuánto es? Volumen de reserva expiratoria es más o menos de unos 1000 mililitros. ¿Ya, doctores? De unos 1000 mililitros. Incluso en el de volumen de reserva inspiratoria tiene un rango. El de inspiratoria puede ir, por ejemplo, de 2500 mililitros, ¿ok? Hasta los 3500 mililitros, ¿no? ¿Listo? Bien. Más o menos. En aproximado, muy aproximado, más o menos es 2 litros, ¿no? Pero este es el rango más adecuado. Y si lo hiciéramos, obviamente le sacamos el promedio, haríamos el volumen de reserva expiratoria que sería más o menos entre 2000 a 3000 litros, ¿no? A 3000 mililitros. Bien. El volumen residual, doctores. ¿Cuánto es? 1000 mililitros también. Ya el volumen residual. Bien. Ahora vamos con la capacidad residual funcional. Doctores, ¿qué volúmenes yo tenía que sumar para obtener la capacidad residual funcional? Pues tenía que sumar el de 3000 mililitros más el de 1000 mililitros. ¿A cuáles estoy haciendo referencia, doctores? Estoy haciendo referencia al, miren, volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Por definición, acá está, miren, nuevamente, capacidad residual funcional, sumas el de reserva expiratoria más el de, perdón, a ver, más el volumen de residual. Ya, me estoy confundiendo. Las absolutos. Ya, era el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Ya, lo siento. Absolutos. Volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que era el único que no se evaluaba en la espirometría. O sea, que no se obtenía, sino por pletismo. ¿Y cuánto es el valor normal? Ahí está, 1000 mililitros, ¿no? Ahí está, 1000 litros. Por eso, la capacidad residual funcional, más o menos su valor es de 4000 mililitros, ¿no? Por ejemplo, o de 4 litros. Bien, ¿qué más tenemos? La capacidad inspiratoria. ¿Qué era la capacidad inspiratoria? Obviamente, el volumen de a ver, dame un segundo. La capacidad inspiratoria, más o menos de 2500 mililitros, ¿ok? La capacidad vital, esta de aquí sí era la suma del inspiratorio como el expiratorio más el volumen corriente, ¿no? Entonces aquí les dije, ¿no? La capacidad inspiratoria es como si estuvieras corriendo más el reposo, ¿no?
Doctores, ¿qué volumen sucedía cuando estabas corriendo? Volumen de reserva expiratorio, que es expiración forzada, y el volumen de reserva inspiratorio, que es inspiración forzada. Y el reposo, que es el volumen tidal, no te olvides, volumen tidal. En otras palabras, ¿qué cosa estaríamos sumando? El volumen de reserva inspiratorio, que es más o menos ¿no? Más el de aquí, más el de aquí, más el de aquí. Y la capacidad vital, que ya era la capacidad vital, perdón, lo dice acá arriba, ¿no? Y finalmente está la capacidad pulmonar total, que obviamente esa es la suma de todos los volúmenes, de la espirometría, ¿cierto? Pero si queremos simplificarlo, la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. O sea que el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva inspiratorio más el tidal, ¿qué tienes que sumarle? ¿No? O sea, la capacidad inspiratoria le sumas el volumen residual. ¿Y cuánto es la capacidad pulmonar total? 5 litros, dicen, ¿no? Teóricamente hablando, 5 litros. Bien, doctores. Entonces, simplemente recordando los conceptos anteriores, va sumando volúmenes y obteniendo capacidades, ¿ok? No sé si por ahí tienen alguna consulta o se les prendió el audio. Ya, creo que se le había prendido. Ya, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta, crisis? ¿Tienen? ¿No? Bien, espero que se esté todo claro. Vamos nuevamente por acá. Listo. Acá hay unas cuantas variables que hay que conocer, relaciones, okay, que también son importantes. Por ejemplo, tenemos la capacidad vital forzada, ¿no? Que es importante igual para la clínica. El BEF1 también es importante, ¿no? Que es volumen expiratorio forzado al primer segundo. La división de ambos, que es el índice citifenado, muy importante. El BEF6, la verdad, no lo he visto hasta ahorita. Creo que también lo hablaba mucho un doctor, pero en la práctica clínica no lo he visto bastante utilidad. Prácticamente la capacidad vital forzada es un volumen de aire expulsado durante la expiración forzada, como su nombre dice. Perdón, es un volumen de aire expulsado durante la maniobra forzada. El BEF1 es un volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y obviamente... Ya, listo. Entonces, después está el índice, o sea, la división, que es más que todo un volumen de aire expirado al primer segundo respecto al máximo que puede ser expulsado. Entonces, prácticamente, esto es el más importante para poder diferenciar un patrón obstructivo de un restrictivo. Y finalmente, el BEF6, que es el volumen expiratorio forzado en el sexto segundo, ¿no? Bien, chicos. Y finalmente tenemos el flujo máximo expiratorio y tenemos también otro parámetro que se le conoce como el FEP. Bueno, que acá sería un poco entrecortado, ya, pero es el FEP. ¿Y qué es el FEP? Es el pico máximo del flujo expiratorio, ¿ya? Entonces también se le conoce como flujo pico. Y este de aquí se consigue durante una maniobra de expiración forzada, obviamente. Se genera antes de haber expulsado el 15% de la capacidad vital forzada. ¿Ok? Y debe mantenerse durante 10 milisegundos como mínimo. Se expresa en litros por segundo y es un parámetro de esfuerzo dependiente. Bien, chicos, entonces acá les dejo más definiciones, más definiciones, más definiciones y más definiciones. Ya. Pero en sí, lo que quiero que me aprendan de esta diapositiva y lo que les van a preguntar es esto. ¿Cuánto es el valor normal de la capacidad vital forzada? Más del 80%. Ya es el valor teórico. ¿Y cuánto debe ser? De 3 a 5 litros. Y finalmente, el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo también debe ser más del 80%. ¿Ok? Y si tú divides uno sobre el otro, pues nos sale que el índice de difenol también debe ser más del 70%. ¿Ok? Entonces, más del 70%
Espirometría normal. Menos del 70% nos hablan de un patrón obstructivo. Nuevamente aquí avalamos, ¿no? De lo mismo, espirometría normal, tenemos volumen expiratorio forzado primer segundo. ¿Cuánto es su valor normal? Más del 80%. No, ya dijimos, su valor era de 3 a 5 litros y hablamos promedio de 3.9 litros, ¿no? Luego la capacidad vital forzada, ¿ok? Que obviamente de capacidad vital, su valor es de 5 litros y también su valor de referencia está entre 70 a 80%. O sea, ya la capacidad vital forzada está entre 70, perdón, también debe ser mayor del 80%. Entonces eso quiero que entiendan. Tanto el BEF1 como la capacidad vital forzada tienen que ser mayores de 80. ¿Listo? Y si yo los divido, doctor, su valor debe estar entre 70 a 80. Si está menos de 70, hablamos de un índice difenado alto. Y si está menos de 70, hablamos de un índice difenado bajo. ¿Listo? Perfecto. Nuevamente, hay que mencionar que hay dos tipos de curva. Ya tenemos en la espirometría. Tenemos la curva de flujo-volumen y tenemos la curva de volumen-tiempo. Bien, la de flujo-volumen y la de volumen-tiempo. Doctor, ¿cuál es la que más se usa? La que más se usa es la de flujo-volumen. ¿Ya? La que más se usa es la de flujo-volumen. Listo. Perdón, no es la de flujo-volumen, es la de volumen-tiempo. ¿Por qué? Porque lo que más se usa para diagnosticar es el BEF1 y la capacidad vital forzada. Esta es la gráfica que más se usa en la espirometría. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a borrar esto rápidamente y vamos a ver lo que les mencionaba, ¿no? Cómo es que se ve una espirometría normal. Acá está el PEF, ¿no? ¿Qué es el PEF? Es el máximo punto de expiración durante el sexto segundo, ¿no? Y durante una expiración forzada. Ahora, si hubiera un proceso obstructivo, mira cómo la curva cae, ¿no? Mira cómo la curva cae. Si la obstrucción es severa, pues todavía más chiquitita va a estar la curva, ¿no? Y si hay restricción, aquí vemos que también cae por debajo de la espirometría normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? La restricción que disminuye el volumen, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendan, doctores, es que tanto en el patrón, por así decirlo, obstructivo, tanto en el patrón obstructivo como en el restrictivo, va a disminuir el flujo respiratorio. Pero ¿qué pasa en el restrictivo? En el restrictivo incluso disminuye el volumen. ¿Por qué? Porque las líneas punteadas están terminando antes. En cambio, miren, todo el patrón obstructivo llega al mismo punto de volumen. Entonces es la diferencia, ¿no? El patrón restrictivo disminuye el volumen considerablemente, mientras que en el obstructivo no. En ambos hay disminución del flujo respiratorio. Bien, ejemplo, antes de una espirometría hay que evitar estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se le aconseja al paciente? Pues que no haga ejercicio antes de la espirometría, y si quiere hacerlo, pues podría ser unos 30 minutos antes de la sesión. Tampoco que fume, ¿ok? Y si pues obviamente es terco, al menos que lo haga 1 hora antes. También se le prohíbe que ingiera comida antes de la espirometría, pero no podemos dejarlo en ayuno, así que debería ser al menos 2 horas antes. También evitar, por ejemplo, estimulantes del sistema nervioso central, como la cafeína, energizantes, Red Bull, entre otras cosas, ¿ok? Porque como que podrían, no sé, estimular un poco de más a tus músculos respiratorios y alterar la espirometría, ¿no? Como que te sientes más enérgico y eso no es... es como, a ver, ¿para qué usamos un energizante? Pues para usarlo durante el ejercicio. Y pues automáticamente, si es que el paciente ha tomado recién esos energizantes, es como si prácticamente su corazón trabaja más y obviamente su mecánica ventilatoria va a trabajar más y la espirometría va a salir, por así decirlo, alterada. ¿Listo? Bien. Por lo cual se recomienda evitar estos energizantes antes de las 4 horas de la espirometría y finalmente se también evita depresores del sistema nervioso central como
alcohol, benzodiazepinas, opioides, ¿ok? Al menos 4 horas antes. Listo. Ahora, también hay, pues, obviamente, pacientes que ya vienen con una enfermedad de base, como vendría a ser asma, o pacientes que vengan con EPOC, se les solicita que su tratamiento antiasmático, su tratamiento anti-EPOC, lo puedan usar, por ejemplo, 6 horas antes, 6 horas antes, o incluso 24 horas antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los de acción corta, ¿ok? Beta 2 agonistas de acción corta, cuya siglas son los famosos, SABA. ¿Qué son los SABA? SABA, cuando lo lean en su literatura, significa beta 2 agonistas de acción corta. Entonces, se le pide que el SABA lo use 6 horas antes de la espirometría. ¿Qué más? Broncohilatadores anticolinérgicos de acción corta, también 6 horas antes, ¿no? Luego están los de acción larga, que esto se les conoce como LABA, ¿ok? Los agonistas, beta 2 agonistas de acción larga también se les solicita, pero ya no a las 6 horas, sino 24 horas y 12 horas antes, ¿no? Porque obviamente su mecanismo de acción es más prolongado, entonces se le pide con mayor anticipación para no alterar la espirometría. Nuevamente, los bronquiodores anticolinérgicos, 24 a 36 horas, ¿ok? Y los bronquiodores con efecto 24 horas, obviamente 24 horas antes, ¿no? Bien, chicos. Entonces hay que tener cuidado, siempre eso, ¿no? Evitar todas esas cositas y restringirlas antes de la técnica espirométrica. Bien, entonces así es más o menos como se ve una curva normal. Esa es la curva de, obviamente, volumen minuto o segundo, y esta es la de flujos segundo, ¿no? Entonces tenemos la de volumen, que es la más usada, esta de aquí, y tenemos, estas dos curvas que estamos viendo aquí, esta de aquí y esta de aquí, son las de volumen segundo. Pero luego también tenemos estas que son como montañitas, ¿no? Entonces la montañita, eran, por ejemplo, flujo-volumen, ¿no? Flujo-volumen, no te olvides. La que tiene forma de montañita es la de flujo-volumen. Entonces, rápidamente, esta de aquí, como que se ve como una parábola, ¿no? Sin completar la montaña, es lo normal, ¿no? Así se ve una curva normal, lo punteado, ¿no? Esto es lo normal. Entonces, hay un FEP1 normal y una capacidad vital forzada normal, que obviamente son más del 80% de su valor, ¿no? Más del 80%. ¿Qué pasa en un patrón obstructivo? El flujo pulmonar cae, ¿no? Hay problemas en la expiración y el flujo pulmonar cae por debajo de esta curva normal, ¿no? Por debajo de la curva normal. Ahora, vamos a la otra gráfica. Nuevamente, aquí ya vemos el volumen pulmonar cae, perdón. El volumen pulmonar cae. Aquí vemos la gráfica de flujo-volumen, y en el flujo-volumen lo mismo, ¿no? Se ve la curva normal, ¿no? Del flujo máximo expiratorio. Acá está el flujo máximo expiratorio. Y nuevamente en un patrón obstructivo vemos cómo cae, ¿no? Nuevamente cae esto de aquí. Y acá está la curva inspirométrica del patrón obstructivo. Nuevamente vemos cómo caen estos flujos. En cambio, en el restrictivo ya no, pero, o sea, miren, la meta se mantiene igual acá. En cambio, en el restrictivo, miren, ya, por así decirlo, se separa incluso de la relación del tiempo. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que se mantiene constante en el obstructivo? El BEF1. Se mantiene, el índice de difenao. A ver, perdónenme, ya me estoy haciendo bolas. A ver, rápidamente para no confundirles ni confundirme. Acá está el patrón obstructivo, ¿ok? Caracteriza porque lo que cae, les dije, es el BEF1, ¿ya? O sea, menos de 0.7, por ejemplo. En cambio, la capacidad de vital forzada se mantiene normal. Esto quiero que vayamos viendo, ¿ya? La capacidad vital forzada es lo que está normal, y en cambio, en el restrictivo, la capacidad vital forzada sí cae. Entonces, doctor, ¿cuál es el parámetro espirométrico para yo diferenciar un obstructivo de un restrictivo? Es la capacidad vital forzada y el índice de difenao. Eso quiero que vayan viendo, miren.
Lo que se altera y yo poder diferenciar un patrón de otro es capacidad vital forzada y el índice de difenado. El BEF1 casi no me sirve. ¿Por qué? Porque mira, el BEF1 está bajo tanto en el patrón obstructivo como en el patrón restrictivo y como en el patrón mixto. Doctor, está pintado. Prácticamente el valor del BEF1 solito o aislado no nos sirve clínicamente hablando. Pero cuando tú ya divides uno con otro, ya nos sirve, ¿no? Para diferenciar uno del otro. Entonces eso quiero que vayamos entendiendo hasta ahorita. Y para eso son las gráficas. ¿Listo? Entonces, eso. En el patrón obstructivo, el BEF1 va a estar bajo, pero la capacidad vital forzada va a estar normal. ¿Ya? Va a estar normal. Por eso, doctores, aquí lo que cambia es el BEF1. Entonces, como que si esta curva, todo lo que estuviera haciendo es el BEF1, ¿ya? Eso es BEF1. Y después, esto de acá es ¿qué cosa? Obviamente, a ver, es que no sé cómo explicarle esta parte. Como estamos viendo, pierde altura. En esta gráfica, pierde altura. En el restrictivo también pierde altura. ¿Ya? También pierde altura. Pero, vemos que la curva es obviamente totalmente diferente a la otra. ¿Y por qué se debe eso? Porque su capacidad vital forzada está normal, ¿no? Y si es que vamos a las otras gráficas, ¿ok? Si es que vamos a las otras gráficas, miren esto de aquí. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo se ve el patrón obstructivo? Por ejemplo, la curva del patrón obstructivo disminuye el flujo expiratorio, ¿no? Y también disminuye, obviamente, el volumen, ¿no? Disminuye tanto el volumen. Y acá en el restrictivo, la diferencia está, por ejemplo, que en la curva inspirométrica incluso termina antes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí la curva inspirométrica termina aquí, y en cambio en el restrictivo termina mucho más antes, ¿ya? Entonces eso más o menos sería como que comparando las curvitas. Denme un segundo, chicos, para conectar mi laptop. Ya, listo. Entonces, en resumen, lo que quería mencionarles era esto. Miren, lo que nos sirve para diagnosticar patrón obstructivo y restrictivo eran dos cosas. Índice de difenado, ¿no? ¿Con quién? Con BEF1. Son los más importantes. Los otros ya te sirven pues para otras cosas, ¿ya? Ahí les dejo el cuadro para que lean. Pero lo más importante son estos dos. Listo. Valor normal no se olviden, ¿cuánto era el valor normal del BEF1, chicos? Y de la capacidad vital forzada. ¿Mayor de cuánto? En porcentaje. Mayor del 80%, no se olviden. Mayor del 80%. Doctor, ¿y si los divido? Divídelo. BEF1 sobre capacidad vital forzada. ¿Cuánto debe ser su valor normal, doctor? Su valor normal tenía que ser entre 70 al, muy bien ahí, ¿no? Mayor de 70% al 80%, ¿no? Del 70 al 80%, más o menos. Ese es el valor normal del índice difenado. Menos de 70 está bajo, más de 80 está alto. Listo. Ahora, vamos a diagnosticar, no vamos a orientarnos. Miren, en el patrón obstructivo, ¿qué pasa, doctor? En el patrón obstructivo, ya, en el patrón obstructivo, el índice de difenado está bajo.
Y el BEF1 también está bajo. Pero ¿cómo está la capacidad vital forzada? Está normal. Eso quiero que entiendan, ¿no? Está normal. Entonces, como uno está bajo y el otro está normal, si yo divido, ¿qué pasa? Pues obviamente disminuye el valor. Ahora vamos al restrictivo. El restrictivo, ¿cómo está el BEF1, doctor? Está normal, ¿no? ¿Está normal o disminuido? Ya, ponle que está disminuido, por ejemplo. Doctor, el BEF1 en el restrictivo está disminuido. Ya, está disminuido. ¿Y la capacidad vital forzada, doctor, en el restrictivo cómo está? Está también disminuida, doctor. A ver, disminuye un valor que está abajo y otro valor que está abajo. ¿Cómo te va a salir la división? Normal. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el cociente, ¿no? Como el dividendo, han disminuido. Obviamente, si tú divides, como por así decirlo, valores igual de bajos, x sobre x, te da 1. Entonces, ¿qué te da? Normal. No, entonces esa es la diferencia. Que te venga un paciente, ¿ya? Con BEF1 bajo, índice identificado normal, piensa en problemas del parénquima pulmonar. Pero en cambio, doctor, que te venga un paciente con BEF1 también bajo, ¿ah? Mira, BEF1 también bajo, pero con el índice identificado bajo, o sea, en ambos va a estar bajos, piensa problema de las vías aéreas, ¿no? Problema bronquial, ¿no? De vías aéreas, problema de vías aéreas. Listo, doctores. ¿Qué más podemos mencionar por aquí? Los patrones respiratorios, ¿no? Muchas veces cuando ven pacientes hospitalizados, ¿ok? O en los hospitales, es típico que los doctores te pregunten, ya, ¿qué tipo de respiración es esa? Cheyne-Stokes, o respiración de Biot por una lesión en el bulbo, ¿no? O la famosa respiración de Kussmaul, ¿no? Por una lesión del mesencéfalo. Aquí les voy a enseñar las mnemotecnias para que sepan y se achoren, ¿ok? Durante la hospitalización y le digan, en tal lesión cerebral, por tal lesión cerebral se produce dicho patrón respiratorio patológico. Bien, entonces vamos a hacer un zoom por aquí para entender cada patrón. Listo. Miren, tenemos la eupnea, que es la frecuencia respiratoria normal. ¿Ya? Eupnea es frecuencia respiratoria normal. O el patrón respiratorio normal. Es frecuencia y ritmos respiratorios normales. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 20 y 12 a 24 según tu agente. Taquipnia es el patrón respiratorio aumentado. Mira, ya aumentado. O sea, de lo que debería haber 3, 4 onditas, se duplica el valor, ¿no? Ya hay como 3, 6, 8 ondas. Mira, eupnea, 3 a 4 ondas, se duplicó el valor. Acá hay 8 ondas, eso es taquipnia. De lo que debería haber 4 onditas, que haya 2 ondas, doctor, ¿cómo se le conoce eso? Bradipnia, o sea, el paciente está por menos de 12 respiraciones por minuto y la taquipnia por más de 20 respiraciones por minuto. Doctor, ¿y qué pasa si no hay curva? Apnea. Y esos son los periodos de ausencia respiratoria, ¿ya? Esos periodos de ausencia respiratoria. Entonces, ustedes por ejemplo, varias enfermedades respiratorias han escuchado el famoso apnea del sueño. De hecho, fisiológicamente hablando, doctores, todos hacemos un apnea del sueño. Todos, absolutamente todos hacemos un apnea del sueño. Pero ya ciertos pacientes patológicos o según la postura, ¿no? Que es boca arriba y más que todo en pacientes obesos, ellos ya hacen una apnea más pronunciada y con mucho mayor tiempo de duración. ¿Ok? Luego tenemos la hiperpnea, que son respiraciones profundas. ¿Ok? Aquí no vemos como que ya se hayan aumentado o disminuido las ondas, sino que aquí vemos la profundidad, ¿no? Entonces, si comparamos las ondas de bradipnea con las ondas de hiperpnea, obviamente se hacen más picudas, ¿no? Más profundas. ¿Por qué? Porque aquí el problema no está en cuántas respiraciones hay, sino en la profundidad entre respiración y respiración. Entonces, la frecuencia está normal.
está de 12 a 20, pero a lo mejor ves que el paciente está mucho tomando aire o mucho expirando también, entonces hay una respiración profunda. Y ya vienen las patológicas, doctores, y esas son preguntas de exámenes. Tienes la de Cheynes-Stokes, la respiración apneústica y finalmente la de Kussmaul. Bien, y finalmente la de Biot, ¿no? También tenemos la respiración de Biot. A ver, la de Cheynes-Stokes, ¿cómo es? Aumenta la intensidad y la frecuencia, o sea, vas a ver ondas. En otras palabras, es una hiperpnea más una taquipnea. Doctor, ¿qué pasa si un paciente me viene con taquipnea y con hiperpnea? Un Cheynes-Stokes, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumentó tanto la frecuencia como la intensidad. ¿Ok? Y aparte de eso, doctor, mira, viene sin periodos de respiración. O sea, entre respiración rápida y respiración profunda hay ausencia respiratoria. Entonces, son 3 patrones respiratorios en uno, acuérdate. Cheynes-Stokes. Son 3 patrones respiratorios. Es una taquicardia más una hipernea más apnea. Eso es el famoso Cheynes-Stokes. ¿En qué pacientes los vemos? Alteraciones metabólicas como insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, es una insuficiencia cardíaca que a lo mejor se descompensó con un cuadro neumónico, ¿ya? O una hipertensión pulmonar. ¿Qué más? Pacientes con falla renal también te pueden hacer Cheynes-Stokes. Pacientes con intoxicación farmacológica, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Y esta es la pregunta de examen y los neumólogos te van a rematar y rematar siempre que puedan preguntando esto. ¿Dónde está la lesión del Cheynes-Stokes? En el hemisferio bilateral, pero principalmente más les gusta que le digas esto, diencéfalo. ¿Ya dónde está la lesión? En el diencéfalo. En el diencéfalo. Bien, doctores. Ahora vamos a la respiración apneústica. ¿Qué es la respiración apneústica? Doctor, sigo viendo ondas picudas. Ya, ¿ves? Entonces, una inspiración profunda. Estás viendo ondas picudas. Inspiración profunda. Y mantenida en fase de esfuerzo, ¿no? Mantenida esfuerzo. Doctor, también veo que hay ondas aplanadas. Eso es apnea. Entonces también hay patrón de apnea. Entonces que el paciente te venga con inspiraciones profundas y entre inspiración profunda y expiración profunda te vengan patrones o secuencias de de apnea, ya discúlpenme, secuencias de apnea, esa es una respiración apneústica. ¿Y dónde está la lesión aquí? En la protuberancia. ¿En qué pacientes lo encontramos? Pacientes con shock hipoglisémico, pacientes con anoxia, por ejemplo. ¿Ya? Pacientes con shock hipoglicémico y con anoxia. Ahora, doctores, ¿cuál es la mnemotecnia aquí? ¿Qué letra tiene apneústica? Aquí siempre grandote, siempre que escribas apneústica, pon siempre grandote la P. ¿La P de qué? De protuberancia. Ya, la P de protuberancia. Y finalmente, una de las respiraciones más frecuentes observadas en los servicios de hospitalización es la respiración de Kussmaul. ¿Ok? Que esta respiración se caracteriza por ser rápidas y profundas, pero sin pausa. ¿Cómo así, doctor? Es un Cheynes-Stokes, pero sin periodos de apnea. Cuando tú veas un patrón, doctor, profundo y rápido, es Cheynes-Stokes, pero aguanta. ¿Cómo lo diferencio yo del Cheynes-Stokes del Kussmaul? Es que el Cheynes-Stokes viene con apnea y el Kussmaul no se detiene. No es como si fuera fuera el Usain Bolt de la respiración. Corre, profundo, corre, profundo. No se detiene, ya, ese es Kussmaul. Típico en pacientes con cetoacidosis diabética, ya, típico pacientes con cetoacidosis diabética. Acidosis metabólica, que es una de las causas de acidosis, la cetoacidosis diabética, que es una de las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica con anion gap alto? Y te dan opción múltiple. Ya eso lo vamos a ver mañana.
¿Qué más? Insuficiencia renal, doctores. No, nuevamente, los pacientes que te hacen falla renal pueden venirte con dos tipos de respiración. O Cheynes-Stokes, o sea, vienen con su apnea, ¿ok? O, si es que no ves apnea, piensa en Kussmaul. ¿Qué más? Pacientes con meningitis, ¿ok? Con una alteración, una infección del sistema nervioso central, también te puede venir con Kussmaul. Bien, doctores, hasta aquí. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna consulta? Pueden, como nuevamente, hacerlo por el chat o por voz. Y si no, ya pasamos a detallar esta gráfica. ¿Listo? A ver. Entonces, nuevamente, si a mí viene un paciente con problema respiratorio, cuando siempre van a escuchar que en exámenes complementarios que vamos a solicitar, espirometría. Entonces, cuando tú ya piensas que de base tiene un problema parenquimatoso o un problema de las vías aéreas, ¿qué solicitamos? Espirometría. Bien, entonces siempre asegurarse de tomar bien la espirometría y pues evitar que el paciente llegue haciendo ejercicio, que haya tomado algunos energéticos, que haya tomado broncodilatadores, entre otras cosas. Entonces, si tú ves que la espirometría salió buena, vas a fijarte qué cosa, en el índice de tifenado. ¿Qué pasa si salía menos de 70? Patrón obstructivo. O sea, si el índice está bajo, patrón obstructivo. ¿Qué pasa, doctor, si el patrón está el índice de tifenado está normal? Yo te dije que hay que fijarnos en la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada, ok, se mantiene más del 80%, o sea, está normal, decimos que es una espirometría normal. Bacán, no tiene problema mi paciente. No hay problema no hay problema parenquimatoso. ¿Ya? Si es que me viene con el índice de tifenado normal y con la capacidad vital forzada normal. Pero, doctor, ¿qué pasa si me viene con el índice de tifenado normal, pero me viene con la capacidad vital forzada por debajo de 80%? O sea, la capacidad vital forzada me viene baja. Ese ya es un patrón restrictivo y hay un problema en el parénquima pulmonar. ¿Ya? Eso quiero que sepa. Entonces, patrón restrictivo, ¿qué es, doctor? Bajo índice de tifenado y baja capacidad vital forzada. Así de simple. Listo. Vamos al patrón obstructivo, doctor. Si el patrón obstructivo, que ya sé que es índice tifenado bajo, ¿no? Me viene obviamente con la capacidad vital forzada normal, o sea, más del 80%, yo voy a decir que efectivamente es un patrón obstructivo. Porque ¿cómo yo diferenciaba un obstructivo de un restrictivo? Por la capacidad vital forzada, no te olvides. ¿Cómo yo diferencio uno al otro? Capacidad vital forzada. Si está baja, es restrictivo. Si está normal, es obstructivo. Listo. Y finalmente, doctor, ¿qué pasa si esta capacidad vital forzada está baja? Es un patrón mixto. ¿Ya? Es un patrón mixto. Cuando el índice tifenado y la capacidad vital forzada, ambos están bajas, el patrón es mixto. O sea, el paciente viene con problema de parénquima pulmonar y te viene un problema de las vías respiratorias. Listo, doctores. Espero que se haya entendido. Y finalmente, vamos a ver la fisiopatología del patrón obstructivo. El patrón obstructivo aumenta la resistencia del flujo de aire, o sea, no va a poder respirar bien el paciente, ¿ya? Porque hay una obstrucción que disminuye. Y obviamente el índice tifenado se caracteriza por estar bajo, ¿no? Y no te olvides que la capacidad vital forzada debe estar normal. ¿Qué pacientes vienen con patrón obstructivo? Fibrosis quística, ¿ok? Bronquiectasias, ¿listo? Bronquiolitis, el famoso asma, el EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Cuando hablamos de bronquitis crónica y enfisema pulmonar, esto se le conoce como EPOC, ¿ya? Porque el EPOC se divide en dos tipos. Enfermedad de vías aéreas, que es el bronquitis crónica, ¿ya? Si están afectadas las vías aéreas, se le conoce como bronquitis crónica, y el EPOC, que afecta el parénquima pulmonar, se le conoce como enfisema, ¿ya? Es el enfisema. ¿Por qué? Porque va a haber una broncodilatación, una hiperinsuflación pulmonar, y eso es cuando lo estudien por separado. Ahora, ¿quiénes hacen patrón restrictivo, doctor? Mire, aquí, en el patrón restrictivo, disminuye tanto la capacidad como el volumen pulmonar, ¿ok? Y también disminuye la capacidad pulmonar total y la capacidad vital. Ok, va a disminuir tanto la capacidad pulmonar total
y la capacidad vital. Que ya sabemos las definiciones de qué volúmenes teníamos que sumar para obtener cada uno. ¿Qué pacientes vienen con patrón restrictivo? Pacientes con obesidad mórbida. Ya está mucho más marcado en estos pacientes. O sea, basta que sea gordo, ya, patrón restrictivo. Ya te vienen con disnea, vienen hiperventilar, entre otras cosas. Pacientes con problemas de caja torácica como escoliosis, tórax excavatum, entre otros. Enfermedades intersticiales como neumoconiosis, ¿no? Que son problemas de salud ocupacional. ¿No? Ahí está, antracosis, silicosis, asbestosis, ¿no? Talcosis. Y también tenemos la fibrosis pulmonar. Quiero que distingan fibrosis quística de fibrosis pulmonar. Ojo, no confundan. Muchas veces lo hacen en el examen. Te dicen, marca una causa de patrón obstructivo. ¿Ves fibrosis? Ah, yo leí que la fibrosis es obstructiva. Pero es fibrosis quística, doctor, ten cuidado. Mientras que la fibrosis pulmonar a secas es patrón restrictivo. ¿Ya? Eso quiero que tengan en cuenta. Una vez mencionado todo esto, nuevamente vamos al patrón obstructivo. El patrón obstructivo, ya, el patrón obstructivo lo vemos aquí. ¿Cómo está la espirometría normal? Bueno, rápidamente lo definimos. Patrón obstructivo es, obviamente, oclusión de las vías aéreas. ¿Cómo está el BF1? Disminuido. ¿Ya? El BF1, ¿cómo está? Disminuido. La capacidad vital forzada, ¿va a estar normal o baja? Ya no me importa. Y como el otro, el índice tifenado disminuido. Entonces, ¿cómo yo diagnostico? Simplemente viendo BF1 e índice tifenado. Listo. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, vamos a la gráfica. Mira, obstructivo. Nuevamente, ¿qué me fijo? BF1 bajo e índice tifenado bajo. Con eso, ya digo que el patrón es obstructivo. Ahora, ¿cuál es la enfermedad obstructiva más frecuente en la práctica clínica? EPOC. Es el EPOC. Y el EPOC, doctores, se clasifica mediante los criterios de GOLD, ya que son el GOLD 1, el GOLD 2, el GOLD 3 y el GOLD 4, ¿ya? ¿Para qué me sirven los criterios de GOLD? Para ver el grado de severidad del paciente con EPOC. Y yo ya sabiendo en qué GOLD está, yo podré saber si le doy broncodilatadores de acción larga, si les doy de acción corta, si le doy anticolinérgicos, si le doy antimuscarínicos, entre otras cosas. Por eso tienen que aprender muy bien los criterios de cada enfermedad, los criterios de asma, los criterios de EPOC, incluso en el EPOC tienen que aprender el famoso A, B, C o D, que eso ya lo veremos de repente en una clase dedicada solamente a EPOC. Pero, ¿cuál es el parámetro espirométrico para evaluar la severidad del EPOC? Pues obviamente el que está abajo. ¿Quién está abajo? El BF1. Entonces, mira, si el BF1 se mantiene igual o mayor de 80%, yo digo que es un EPOC leve. ¿Ya? Bueno, vamos a ponerle de color azul porque es leve. ¿Ya? Entonces, si se mantiene mayor de 80%, es leve. Pero si se mantiene menos de, miren, si está menos de 30%, es un EPOC muy grave. Ese es un EPOC muy grave. Doctor, si se mantiene más del 70%, pero menor de 80%, más del 70%, pero menor de 80%, es un EPOC moderado. Y si es más del 50%, doctor, pero menor de 70%, es un EPOC grave. Entonces, ¿cuándo yo clasifico un EPOC leve, moderado, grave, muy grave? Según el porcentaje de BF1, ¿ya? Según el criterio de GOLD. Ahora vamos al patrón restrictivo. ¿Qué es? Capacidad vital forzada baja. Yo te dije, ¿no? ¿Cuándo baja? En el patrón restrictivo. ¿Cómo estaba la capacidad vital forzada? En el obstructivo, normal. Normal, listo. Ahora, en el patrón restrictivo, la capacidad vital forzada está baja y el BF1 está bajo. Doctor, si ambos bajan, ¿cómo me sale la división? Yo les dije, la división te va a salir normal, porque ambos están bajando, pues, ¿no? Están siguiendo la misma ruta, la misma dirección. En cambio, si los otros se oponen, ¿no? Uno baja, el otro sube o se queda normal, el índice tifenado, pues obviamente disminuye. En cambio, como aquí ambos bajan, como que se compensan y el índice tifenado va a salir normal. Nuevamente, nos vamos a la gráfica, doctores. ¿Qué cosa? El patrón restrictivo. Ya, el patrón restrictivo.
El patrón restrictivo, te fijas, obviamente, nada más en la capacidad vital forzada, que aquí sí baja, y en el BF1, que también aquí baja. Y finalmente, dicha división, como ambos bajan, es normal. ¿Listo? Perfecto. Entonces, no te olvides, patrón restrictivo, BF1 menos del 80% y capacidad vital forzada menos del 80%. Y no te olvides, el índice final, ¿cómo va a estar? Normal, ¿no? Mayor o igual al 70% porque siempre está. Ahora, mnemotecnia para que no te me traumes y te acuerdes siempre que puedas de los patrones restrictivos. Miguel disfruta. ¿Ya? Miguel disfruta. ¿Qué hace Miguel mientras estudia con el doctor Jesús? Disfruta de la clase. Mi de miastenia gravis. Ge de Gel de Guillain-Barré. Dis de distrofias musculares. Y finalmente la E de espondilitis anquilosante. En otras palabras, ¿quién es ese patrón restrictivo? Okay, problemas de caja torácica y problemas neuromusculares como el Guillain-Barré. Cualquier enfermedad neuromuscular o de caja torácica, como tórax excavatum, tórax anquila, pueden venirte con patrón restrictivo. ¿Ya? O sea, son problemas de caja torácica, neuromusculares y algunos como fibrosis pulmonar que afectan el parénquima pulmonar. Entonces, son 3 mecanismos fisiopatológicos. O está lesionada la caja torácica, o es una lesión neuromuscular, o está afectado el parénquima pulmonar. En cambio, el asma y el EPOC, que son patrones restrictivos, ¿dónde es el problema? En las vías aéreas, ¿ya? En las vías aéreas. En las vías aéreas. Listo, doctores. El patrón mixto ya. El patrón es mixto, todo está abajo. El patrón mixto, todo está abajo, doctores. ¿Ya? Índice tifinado bajo, BF1 bajo y capacidad vital forzado bajo. Cuando está todo bajo, facilito diagnosticar. Patrón mixto. ¿Ya? Perfecto. Bien, doctores. Vamos a ver un poquito del asma. Y entonces, nuevamente, si el paciente viene con, obviamente, sibilancias, tos nocturna, ¿no? O una tos durante las mañanas, dolor de pecho, con tos o sin tos productiva, ¿ya? Eso puede ser indicativo de asma. ¿Listo? Entonces hay que hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Y eso es también pregunta de examen. ¿Cuál es el diagnóstico? Deme un segundo, ya. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo para confirmar el asma? La prueba de post-broncodilatación. A ver, voy a preguntar si están estado atentos. Chicos, ¿el asma qué tipo de patrón es? ¿Obstructivo o restrictivo? Obstructivo. Muy bien, doctora, es un patrón obstructivo. Muy bien, por aquí también AICO, es un patrón obstructivo. Doctores, ¿y yo para diagnosticar un patrón obstructivo, en qué me debía de fijar? ¿BF1 o capacidad vital forzada? ¿Cuál va a estar bajo en mi patrón obstructivo? BF1. El BF1, muy bien, doctor. El BF1 debería estar menos de, ¿cuánto es el valor para decir que es BF1? ¿Bajo? Menos de 80%. Ya está, menos de 80%. Listo. Entonces, eso sucede en la primera espirometría. Ojo, mira. Primera espirometría, BF1 menos de 80%. Ahora, ¿qué hacemos en medicina? Le damos un bronquidilatador, por ejemplo, salbutamol. ¿Le podemos hacer un bronquidilatador? Salbutamol, que es un beta-2 agonista de acción corta. O sea, es un SAMA. Es un SAMA. Después de haber dado el broncodilatador, hacemos una segunda espirometría. ¿Ya? Hacemos una segunda espirometría. Si el paciente con asma, su principal base fisiopatológica es la broncoconstricción, y yo le estoy dando un broncodilatador, chicos, ¿ese paciente con asma va a mejorar o va a empeorar? ¿Qué dicen, chicos? Si yo tengo un paciente cuyas vías están muy estrechas, muy broncoconstreñidas, y yo le doy algo para dilatarlo, ¿se mejora o se empeora? ¿Qué dicen? Mejora. Muy bien, mejora. Entonces, si mejora, ¿cómo debe estar el BF1? ¿Aumentado
o disminuido a la segunda espirometría? Aumentado. Perfecto, doctores. Entonces, quedó todo claro aquí. Cuando el BEF1 aumenta a la segunda espirometría post-broncodilatación, confirmamos asma. Confirmamos que fue un patrón obstructivo. Eso quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque realmente eso sucede. ¿Y qué pasa, doctor, si es que ya le dice el butamol y el BEF sigue bajo? Entonces no es asma, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser otra cosa, puede ser otra enfermedad obstructiva, ¿ya? Pero para confirmar asma, tiene que aumentar el BEF1 después de la broncodilatación. Y eso se le conoce como test broncodilatador. ¿Ya, chicos? Test broncodilatador. Me alegra bastante que me hayan entendido esta parte porque es muy importante. Y si me entendieron, pues van a entender la grafiquita que está aquí. Bien. Entonces, eso. Rápidamente, entonces, vamos a ver nuevamente. Ya, denme un segundo, chicos. Ya. Ahora sí. Entonces, hicimos espirometría con prueba bronquidilatadora. El patrón obstructivo, menos de 0.7, ¿no? Si sale más de 0.7, pues ya no pensaremos en un patrón obstructivo, ¿no? Entonces, índice tifinado bajo, patrón obstructivo, y si me sale normal o alto, pensaremos que es restrictivo, ¿no? Bien. Ahora miren, en el paciente con índice tifinado bajo y patrón obstructivo ya pues obviamente confirmado, ¿ok? Vamos a, si después de la broncodilatación o el test de broncodilatación sale positivo, pues se confirma asma. Lo que les mencioné, ¿no? Después de un broncodilatador, que el BEF1, pues obviamente aumente más del 12% o más, y eso es lo que preguntan, ¿no? ¿En cuánto debe aumentar, doctor, el BEF1 para decir que es positivo? Más del 12% y más de 200 mililitros, ¿ya? Eso es lo que tienes que fijarte. Ahora, ¿cuándo digo que no funcionó el test de broncodilatación? Obviamente cuando no aumenta los menos de 12 y cuando aumenta menos de 200, no llega a más de 200 mililitros, ¿no? Ahora, eso es negativa, ¿no? Entonces, si no funciona el test de broncodilatación, ¿a qué recurrimos? Óxido nítrico, ¿ya? Muchas veces puede suceder, ¿no? Después de broncodilatación, no funciona. Ya, doctor, hacemos diagnóstico diferencial. No. Aún podemos usar nuestra segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Óxido nítrico. Entonces, si el óxido nítrico, ¿ya? Si el óxido nítrico sale más de 30, confirmamos nuevamente asma, ¿ya? Si el óxido nítrico sale más de 30, se confirma asma. Doctor, salió menos de 30. Pues si ya sale menos de 30, podemos agregar un glucocorticoide que también es, va a ayudar a broncodilatación. Y si mejora, obviamente, y ya mejora finalmente con el glucocorticoide, que es como mi tercera opción, ¿ya? Llegamos nuevamente al diagnóstico de asma. Pero, ¿ok? Pero si es que persiste, doctor, ya usé broncodilatador, ya usé óxido nítrico, ya usé glucocorticoide, nada me funciona. Finalmente te vas a hacer diagnóstico diferencial. O sea, puedes pensar en un EPOC, puedes pensar en un enfisema quístico, perdón, en una fibrosis quística, en un enfisema pulmonar, ¿no? O sea, otras causas respiratorias de patrón obstructivo, ¿cierto? Ya, eso quiero que me entiendan. Entonces, esas son las maneras, por ejemplo, de confirmar un asma. Perfecto. Ahora vamos, ¿cómo es que yo clínicamente puedo sospechar en el asma? Por ejemplo, tenemos criterios mayores. El asma es una enfermedad, ¿ok? Crónica, ya es una enfermedad crónica más frecuente que en pacientes pediátricos, ya es una de las motivos de consulta más frecuentes en la especialidad de pediatría. Y este de aquí, obviamente, viene con patrón obstructivo. Pero, doctor, clínicamente, ¿yo cómo puedo sospechar un asma? Pues hay criterios. Hay criterios mayores y menores. Los criterios mayores, por ejemplo, preguntar a los padres.
¿Usted de joven ha sufrido asma? Sí, doctor, la verdad que sufrí asma y mire, ahorita mi hijito también tiene. ¿Por qué? Porque cierto porcentaje de pacientes asmáticos lo heredan, ¿ya? Lo heredan. Entonces, criterio mayor que los padres hayan tenido cuadros de asma cuando eran jóvenes o niños. Ahora, el diagnóstico, que vengan con diagnóstico de eczema atópico o atopias, o sea, que se vengan con antecedentes de alergia, ¿no? Atopia con antecedentes de alergia. Hay polen, ácaros, polvos, cucarachas, etcétera, ¿ya? Criterios menores del asma, por ejemplo, tenemos que vengan sibilancias, ¿ok? Y esas sibilancias no sean relacionadas con cuadros de gripe, ¿no? Por ejemplo. Que vengan con una eosinofilia más en sangre periférica más del 4%, ¿ok? También se ha demostrado que uno de los principales mecanismos fisiopatológicos del asma es la hipereosinofilia y la hiperactivación del TGLPR2, ¿ya? Del TGLPR2, linfocitos TGLPR2. Bien. Y pues obviamente también la presencia de rhinosinusitis crónica, ¿no? Pacientes con antecedentes de rhinositis crónica, como el presente ponente, ya, por ahí voy a llorar. Obviamente los que sufrimos de este diagnóstico también cumplimos como uno de los criterios menores para hacer asma. De hecho, un dato curioso es que a veces cuando yo hago ejercicio, pues me dan como unas pequeñas sibilancias. Entonces, creo que puede que tenga un asma leve, ya nunca me hice una espirometría, nunca he tenido una exacerbación o una crisis asmática como para usar salbutamol o irme de emergencia, ¿no? Menos mal no he sufrido porque sí es feo, ¿no? Las madres se desesperan, el pequeñito puede ser de disnea, viene con, a largo plazo puede ser hipoxia, viene con cianosis, o sea, se te pone morado, se te puede morir, ¿no? Incluso ha pasado, ¿no? Típico joven, aventurero, se va de viaje con los amigos, se olvida el corticoide inhalatorio en casa, ¿no? Que obviamente el tratamiento de rescate pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de rescate en pacientes con crisis asmáticas? ¿Qué es lo que te mata? Lo que te mata es una crisis. Es el corticoide inhalado. Doctor, pero yo no quiero escuchar silbidos, no quiero que sufra de dolor pleurítico, perdón, dolor torácico, entre otras cosas. Entonces, el tratamiento controlador o aliviador, perdón, el tratamiento aliviador son beta-2 agonistas, como el salbutamol. Por más que cada rato escuches salbutamol, asma, salbutamol, asma, asma, salbutamol, el salbutamol no es el que te salva, es el que te alivia los síntomas. El que te salva es el corticoide inhalado. O sea, cuando tú ves un paciente con asma, el típico puff, ¿no? Que esa cosita como que lo inhalan y es chiquitita, no en forma de L, ya, eso de allí no es salbutamol, no confundas. Eso de allí es un corticoide inhalado. ¿Ya? Y eso es lo que te puede salvar de una crisis. ¿Qué más? Incluso, no sé si han visto en las películas o en las series médicas que muchas veces están con crisis asmáticas. Doctor, yo he visto que inyectan y ya está. ¿Qué es? Adrenalina. No. Se ha demostrado que también por ejemplo, en casos de shock anafiláctico, que puede simularse bastante una crisis asmática, sí el tratamiento de elección, por ejemplo, es norepinefrina o noradrenalina, ya que también puede ser pregunta de examen. Pero en cuadros de crisis asmática grave, damos hidrocortisona por vía endovenosa. ¿Qué es la hidrocortisona? Un corticoide. En otras palabras, si es una crisis asmática de leve moderada, dalo por vía inhalatoria. Lo salvas a tu paciente. Pero si es severa, ya no podemos dar por vía inhalatoria. ¿Por qué vía damos? Endovenosa. ¿Qué cosa? Hidrocortisona. ¿Ya? Con eso lo salvas. Entonces, no hay que confundir. No es noradrenalina lo que se inyecta para salvar a un paciente con crisis asmática, sino hidrocortisona por vía endovenosa. Criterios menores también que ven alergia a las comidas, como leche, mariscos, huevos, frutos secos, entre otras cosas. Y finalmente, aquí les he traído la clasificación que todo estudiante o futuro neumólogo debería saber, ¿no? Y esto creo que lo que es más tedioso para nosotros es cuándo diagnosticar que un asma es ocasional, cuándo es frecuente, cuándo es moderado y cuándo es grave, ¿ya? Y más que todo vamos a fijarnos en el número de episodios, en el número de intercrisis, número de sibilancias, cuadros nocturnos, ¿ok? Si es que está usando SABA o no, que es el beta-adrenérgico de acción corta,
Y también nos debemos fijar en el flujo expiratorio pico y en el BEF1, ¿no? También bastante sirve para clasificarlo. Y bueno, acá en respuesta, con respecto al tratamiento, por ejemplo, si vienen con un flujo expiratorio, si vienen con BEF1, a ver, vamos a hacer un repaso. A ver, asma es patrón obstructivo. Entonces, patrón obstructivo, ¿qué dijimos? BEF1 bajo y capacidad vital forzada normal, ¿cierto? Y el índice de difenado, ¿cómo va a estar? Bajo. Listo. Eso es patrón obstructivo. Entonces, según este cuadro, quiero especificado en leve, moderado y severo. ¿Qué usamos en pacientes con asmas leve? Mira, tratamiento aliviador, salbutamol. Lo único que hay que hacer es aliviar su dolor torácico, aliviar sus sibilancias y sus problemas nocturnos, ¿no? Su tos nocturna, su tos por las mañanas. Ya está. Salbutamol. ¿Qué es salbutamol? Es un beta-2 agonista de acción corta. En otras palabras, en asmas leve que damos ABA. Damos beta-2 agonista de acción corta. Doctor, si viene un paciente con asma moderado, hay que darle oxígeno, ¿ya? Si me viene, obviamente, un paciente con, mira, el flujo expiratorio máximo y el BEF1 menos del 70%, pero más del 50%, que te dije que era moderado, hay que dar, ¿qué cosa? Hay que dar oxigenoterapia, ya siempre y cuando su saturación ya está por debajo de los 92, y aquí ya hacemos combinaciones. Por ejemplo, vas a combinar tu salbutamol con el hipratropio, ¿ya? El hipratropio. Entonces ya no es solamente un beta-2 agonista de acción corta, estás combinando con otro medicamento más. Entonces, doctor, ¿cuándo usamos las combinaciones? Del asma moderado para adelante. Ya en el asma leve no usas combinaciones, usas nada más una monoterapia con SABA. Listo. ¿Qué más? Prednisona, ¿ya? Prednisona o hidrocortisona. ¿Qué son? Corticoides, ¿ya? A partir del moderado también ya puedes usar corticoides. ¿Por qué vía? También por vía endovenosa. O glucocorticoides inhalados, que son los de elección, ¿ah? Siempre los glucocorticoides son los de elección, como por ejemplo fluticasona 250. 2 inhalaciones, o también puedes usar budesonida, que es otro glucocorticoide. Pero el glucocorticoide, más que todo, ¿para quién está indicado? Por vía endovenosa, no te olvides, prednisona y glucocorticoides, más que todo, van a estar indicados para el asma grave. El glucocorticoide inhalado también está indicado para la moderada, pero por vía endovenosa es para el asma grave, no te olvides. Entonces está fluticasona, budesonida, hidrocortisona. Te ayuda. Pero desde la moderada ya ve tratándole con oxígeno, ya ve tratándole con salbutamol. ¿Ya, doctores? Perfecto. Y si te viene un paciente con asma con riesgo vital, aquí sí ya te rayas, pues, ¿no? Esto ya lo hace el especialista. ¿Qué dice el especialista? No, de frente, oxígeno. ¿Qué más? Salbutamol más hipotropio. ¿Qué más? Hidrocortisona endovenosa. O sea, paciente con muerte inminente, prácticamente, ¿no? Es una crisis asmática que ya estás más con Diosito que con el doctor. Entonces aquí de frente, oxígeno en una. ¿Qué más? Salbutamol y hipotropio. ¿Listo? Ya no cada 30 minutos, sino cada 20 minutos, porque está grave el paciente. Hidrocortisona endovenosa es el de elección para crisis asmáticas muy graves. Y después espirometría, ¿no? Espirometría, valorar la ventilación, saturación a cada rato, ¿no? La intubación endotraqueal incluso. Incluso hay que hacer un criterio de valoración si es que ya necesita UCI o no necesita UCI el pequeño. Listo, chicos. Y finalmente, si es que hubiera una buena respuesta, o sea, vemos que ya por así decirlo, el volumen expiratorio forzado del primer segundo y el flujo expiratorio máximo, pues obviamente ya van más del 60%, están recuperando sus valores normales y veo que mi paciente ya se alivió sus síntomas con mi SABA, entonces yo considero darle de alta. ¿Y qué es lo que le da el doctor cuando ya le damos de alta? Igual por si las moscas, porque después digan, no, el doctor no le recetó nada y quién sabe, el perrito, el ácaro, el polvo hizo que se exacerbe el asma en su casa. Pues igual yo
por si las moscas que le damos, prednisona por más o menos una semana, beta-2 agonistas, ok, de acción larga se le doy un LABA más un corticoide inhalado. Igual, por si acaso, le doy un LABA más corticoide inhalado. Beta-2 de rescate, plan de acción por escrito y finalmente decirle que vuelva a consulta más o menos a los 2 a 3 días para ver cómo va evolucionando. Y finalmente, si es que hubiera una mala respuesta, doctor, ya usé salbutamol, ya usé oxígeno, ya lo combiné con hipatropio, ya usé glucocorticoides por vía inhalatoria, ya usé glucocorticoides por vía endovenosa y no pasa nada, hospitalización. Entonces, mira, que te venga con el BEF1 bajo, el flujo expiratorio máximo bajo, y para colmo, con síntomas, hay que hospitalizarlo. Y aquí el oxígeno, obviamente lo vamos a usar a 40-60%, usamos salbutamol más hipatropio, hidrocortisona por vía endovenosa, prednisona oral y finalmente considerar magnesio por vía endovenosa, que el magnesio es la última medida que deberíamos usar en un paciente grave con asma. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, crisis, pregunta? Porque lo único que quiero que entiendan es esto, patrón obstructivo y cómo tratarlo. Pues fácil, hay dos tratamientos, tratamiento aliviador y el tratamiento controlador. El tratamiento aliviador es con beta-2 agonistas, así de fácil. Y el tratamiento controlador con corticoides, ¿no? Que dependiendo si es moderado o severo, moderado por vía inhalatoria, severo por vía endovenosa. ¿Ya, doctores? Listo. Ahora vamos con el EPOC. Vamos con el EPOC, doctores. Creo que hay una pregunta por aquí, perfecto. Dicen, doctor, ¿a qué se usaría magnesio? Ahí sí me agarraste. Ahí sí me agarraste, Andrea. Pero supongo que es última opción. O sea, supongo que es como que, mira, en otras palabras, bueno, supongo, no es que lo haya leído, Andrea. Ya, así que te invito a que lo leas. Y aquí todos los presentes les invito a que lo lean, porque sí he estado leyendo asma y EPOC en tratamientos, no lo malo que si es que yo me explayara del todo, cómo clasificarlos, cómo estratificarlos, pues nos pasaríamos 4 horas de clase, ¿no? Porque serían 2 horas de espirometría y 2 horas viendo, estratificando, clasificando y tratando asma y EPOC. Pero mi lógica, ¿qué me dice? Yo ya te dije, ¿no? El tratamiento de elección para un asma refractaria, perdón, para un asma severa, ¿cuál era, chicos? Les dije, no era pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de elección si te viene un paciente con un asma muy severo? Perdón, un asma severo. Hidrocortisona endovenosa. Muy bien, doctoras. Me alegra bastante. Esa es pregunta de internado. ¿Eh? Esa es pregunta de internado. Hidrocortisona endovenosa. Pero según lo que me dice aquí Andreita, yo pienso que si el paciente es refractaria a hidrocortisona endovenosa, creo que podríamos usar magnesio intravenoso de manera alternativa. ¿Y saben qué es lo curioso? ¿Saben qué es lo curioso? No sé si es el sulfato ya, pero el sulfato de magnesio, por ejemplo, se usa ¿en qué pacientes? Pacientes que vienen con hipertensión durante la gestación, por ejemplo. Más que todo, el sulfato de magnesio sirve para evitar las convulsiones en una paciente con preeclampsia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre una preeclampsia y una eclampsia? Las convulsiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tanto en la preeclampsia como en la eclampsia viene con hipertensión arterial altas durante la gestación. La diferencia está que en la eclampsia ya convulsiona la gestante. ¿Y yo cómo evito las convulsiones, doctor? Dale sulfato de magnesio y verás la diferencia. ¿Listo? ¿Para qué también me sirve el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio, pregunta examen, es el tratamiento de elección del flúter auricular, si no más recuerdo. No, perdón, falso. No es para el flúter auricular. Es para el tratamiento de elección para una arritmia llamada torsada de Pointes. ¿Ya? Pregunta examen también de internado. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Sulfato de magnesio. Y nuevamente estamos viendo cómo el magnesio nos puede salvar en casos, bueno, nuevamente les respondo. Yo sospecho, deduzco, no es que lo haya leído, de que si a lo mejor el paciente no reacciona a hidrocortisona endovenosa, hay que usar magnesio intravenoso. ¿Ya? Entonces, por allí, por favor, los que lo encuentren, lo lean en algún artículo,
me escriben a mis redes sociales, Manuel leí tal cosa. A ver, por aquí vamos con Britney. ¿Qué nos dice Britney? Doctor, si solo el momento de viajar es una sensación de falta de aire, ¿eso es asma? Muy buena pregunta. Es que cualquier enfermedad pulmonar, incluso se llama el famoso síndrome de mal de altura o el famoso mal de montaña o mal de altura. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos vamos de un lugar de la costa a la sierra, pues obviamente vamos a alterar la presión, se va a alterar la hemoglobina y también se va a alterar, ¿qué cosa? La saturación de oxígeno. Entonces, es normal que yo de la costa a la sierra, pues venga con saturación alterada o baja. Y a lo mejor haga disnea, pero eso no significa que yo tenga sibilancias, ¿verdad? O no significa que perdón, eso no significa que yo tenga asma, ¿verdad? Por eso el asma es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Que el paciente tiene con tos o sin tos productiva, que tiene que venirte también con dolor torácico, también tiene que venirte con ¿qué? Con las famosas sibilancias, entre otras cosas. O sea, y si es de Sierra de la Costa, creo que no habría tanto problema, pero igual hay fisiología, ¿no? O sea, la fisiología cambia. Por ejemplo, doctores, todos hemos visto Perú contra Bolivia. Dimos pena, ¿no? Creo que a las cosas empatamos, incluso perdimos, no recuerdo bien. ¿Y qué pasó cuando Bolivia regresó acá a nuestra casa? Jugamos un partido. Discúlpenme el término, les dimos como a hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente la saturación, las condiciones y el rendimiento de una altura a otra es diferente. No, la altura es diferente. Espero haber respondido sus preguntas, doctores. Bien, entonces, sigamos, ya para terminar. Uy, se vino más preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Nos compartirá la clase grabada? Claro, chicos. Esto sí, voy a tratar de que se suba a YouTube de Siembe y compartimos la clase grabada. Listo. Bien, chicos. Y nuevamente invitarles, ¿no? Por ejemplo, a que lean la relación de en qué caso se usa magnesio intravenoso en pacientes asmáticos. Y por favor, me escriben al Instagram y yo ya veré qué recompensa le daré al doctor que se tome la paciencia de estudiarlo, leerlo, hablarme al Instagram del doctor Jesús y decirme tal relación hay, ¿no? Porque a todo esfuerzo hay una recompensa. Listo, ahora vamos con EPOC. Nuevamente, doctores, el BEF1 en EPOC, ¿cómo está? ¿Aumentado, normal o bajo? Ya, se asustaron ya. A ver, les hago un resumen. El EPOC también es una enfermedad pulmonar crónica, ¿ok? Es crónica. Por lo general está muy asociado al tabaquismo, ya está muy asociado al tabaquismo. Y este de aquí puede dividirse en dos presentaciones, en el famoso enfisema pulmonar y en la famosa bronquitis crónica, ¿ya? El enfisema pulmonar es también llamado como la enfermedad de los pacientes delgados, ¿ok? Y de facies rosada, porque va a venir de color rosado, ya va a venir de color rosado, ¿ok? Y en cambio, la bronquitis crónica, de aquí es, este de aquí ya no, viene de color azul más o menos, ¿no? Aquí sí viene con cianótico, ¿no? Entonces, la diferencia de uno a otro es que uno viene rosado y el otro viene azul, ¿no? Este de aquí viene cianótico, con poliglobulia, también viene, por así decirlo, con antecedente de tabaquismo, y la bronquitis crónica también viene con antecedente de tabaquismo. Pero, para no traumarles tanto con la clínica, lo que quiero que sepan, y nunca se olviden, es que el enfisema pulmonar es un problema del parénquima, ¿ok? Una hiperinsuflación del pulmón, incluso va a haber broncodilatación. En cambio, la bronquitis crónica es todo lo contrario, va a haber broncoconstricción y es un problema ¿de qué? De las vías aéreas. Ya, es un problema de las vías aéreas. Listo, chicos. Perfecto. Ahora, sí, y no se olviden, el EPOC, ¿qué patrón es? ¿Obstructivo o restrictivo, doctores? ¿Es una enfermedad pulmonar de patrón? Obstructivo. Muy bien, el problema está en las vías aéreas, obstructivo. Ahora, si es patrón obstructivo, ¿cómo está el BF1? Bajo.
Muy bien, el F1 está bajo. ¿Cómo estará la capacidad vital forzada? Normal. ¿Ya? Por el chat también, no se olviden, a ver quién está en el chat aquí. Muy bien, muy bien, Britney. Va a estar normal, ¿no? Va a estar normal. Y finalmente, el índice de difenado, doctores, ¿cómo va a estar? Disminuido. Va a estar disminuido. Con eso ya sé que es patrón obstructivo y me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, paciente con EPOC, típico paciente que fuma su cigarrito, tiene problemas pulmonares, de disnea, cianosis, entre otras cosas. ¿Qué hacemos? Espirometría forzada con prueba broncodilatadora. ¿Ya? Espirometría forzada con prueba broncodilatadora. Ahora, mira, si me sale un índice de difenado normal, después de la prueba broncodilatadora, digo que no es EPOC. Así de simple. No es EPOC. Doctor, no me diga. O sea, me está diciendo que, que después de la broncodilatación, el índice de difenado se mejoró. Entonces no es EPOC. ¿Qué podría ser? Asma. Porque yo les dije, ¿no? ¿Qué prueba, ¿no? ¿Qué prueba mejoraba después de la broncodilatación? El asma. El EPOC no. Eso quiero que diferencie. ¿Ya? El EPOC después de la broncodilatación, el EPOC después de la broncodilatación no debe mejorar. Si mejora, no es EPOC. Graba eso. Es asma. Lo más frecuente es asma. Y si no, haces un diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Doctor, ¿y si el índice de difenado es menos de 70 y me viene post-broncodilatación con la prueba negativa? Eso sí ya es EPOC. O sea, no respondió a la prueba. Eso quiero que entiendas. O sea, el índice de difenado se mantuvo bajo después de que tú le hayas dado un broncodilatador. Entonces, eso es característico de EPOC. ¿Ya? Eso es característico de EPOC. Doctor, ¿y si mi índice de difenado viene menos de 70, pero viene con prueba post-broncodilatación positiva, o sea que mi BEF1 mejoró, aumentó en un 12% y aumentó más de 200 milímetros? Hay que descartar asma, ¿ok? Porque pese a que el índice de difenado, ¿ok?, esté bajo, ¿ok?, no haya mejorado del todo el índice de difenado, el BEF1 sí mejoró. El BEF1 sí mejoró. ¿Y en qué patología el BEF1 mejora después de la broncodilatación? Eso en asma, por eso debemos descartarlo y hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, mira, si es que el diagnóstico de asma previo o el sospecha de asma por espirometría, si se hace, no se le da, pues obviamente, el seguimiento de asma, y si no, no, pues, ¿ya? Listo, eso quiero que entiendan. Entonces, principal diferencia entre asma y EPOC es que el asma sí responde bien a la postbroncolatación, el EPOC no, listo. Síntomas más factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuándo sospechar clínicamente de un paciente con EPOC? Disnea progresiva. En el asma es súbita y aguda, eso quiero que entienda. La disnea en el EPOC es crónica, mientras que en el asma es aguda. ¿Cómo es la tos en el EPOC? Es crónica. ¿Listo? Es crónica. Y la expectoración también va a ser crónica. Principal factor de riesgo para hacer EPOC, tabaquismo. ¿Ya? Factores del huésped también, que esté inmunodeprimido, estresado, que esté triste 24/7, que sea estudiante de medicina. No, mentira. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que te ponga el sistema inmune bajo también te puede predisponer a EPOC. ¿Qué más? Por ejemplo, pacientes con neumoconiosis, ¿no? Típico paciente minero que se expone al carbón, se expone al sílice, al asbesto, al talco, etcétera, etcétera. Cualquier sustancia tóxica que dañe el sistema mucociliar, se almacene y dañe el parénquima pulmonar, en otras palabras, enfermedades ocupacionales o neumoconiosis también son factores de riesgo. ¿Para qué? Para que termines haciendo EPOC. ¿Qué más? La contaminación ambiental con la leña que usan de repente en las casas de campo, o el humo de los carros en ciudades tan contaminadas como Lima, Chiclayo, ¿no? Cada vez, mientras más carros hay más
obviamente humo, más contaminación, entonces prácticamente lo que más vamos a sufrir más adelante es de las saludes ocupacionales, lamentablemente, chicos. La antracosis cada vez va aumentando su prevalencia, el asma igual, el EPOC igual, entonces lo que más van a sufrir, quienes más van a sufrir son nuestros futuros hijos, nietos, etcétera, ¿no? Porque se vienen enfermedades del calentamiento global, enfermedades, este tipo de enfermedades, entre otras cosas. Listo. Y finalmente, aquí se tiene un cuadro resumido de cómo hay que hacer el diagnóstico versus asma. Entonces, si te viene el paciente con disnea crónica, tos crónica, expectoración crónica, y el paciente, ojo, mayor de 35 años, esto es clínicamente sugestivo de EPOC. Y lo que ya te confirma es el día, doctor, a mí me gusta fumar mi cigarrito por la noche, no se vaya a enojar. Yo sé que es malo, pero no me prueba mi cigarrito, por favor, doctor. Y yo con cara de, pero tienes que quitarte el cigarro porque es a ver, la primera medida inicial del tratamiento de la EPOC es aislarlo del cigarro, que sus familiares hagan que el paciente no fume, concientizar al paciente e informarle en qué consiste la enfermedad. Después, sospecha diagnóstica. Hay que hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Yo te dije, ¿cómo debe ser la prueba? Negativa. Si la prueba sale negativa y el índice difenado no mejora la postbronquilatación, diagnosticas asma. Pero ¿qué pasa si el BEF1 mejora postbronquilatación? Aumenta los 200 mililitros, aumenta más del 12%, hay que sospechar en asma. Listo. Y vamos pues al algoritmo terapéutico del EPOC. ¿Ya? Entonces, primero, prevención primaria. ¿Ya? Prevención primaria. Por favor, paciente, ya no fume, sus pulmones van a colapsar, se van a dañar y nunca más va a ver a su familia. Listo. Medio que lo uses un poquito y ojalá deje de fumar, ¿no? Y ayudar también a la familia a que lo incentive. Segundo, actividad física. Yo necesito que ese índice de difenado y que el BEF1 me aumente con el tiempo, gradualmente y de manera normal. Y que es mejor que obviamente aumentar la resistencia física. ¿Qué más? Vacunación, ¿no? ¿Qué agentes pueden exacerbar el EPOC, por ejemplo? Los más frecuentes, pregunta examen. Influenza, parainfluenza en los pacientes pediátricos y en adultos, adenovirus. Esos son los tres más frecuentes. Influenza, parainfluenza y adenovirus. Pacientes pediátricos, los dos primeros. Incluso el virus respiratorio sincitial. En adultos, adenovirus. Entonces hay que tener una vacunación contra esos de allí. ¿Qué más? Nutrición. ¿Por qué, doctor? Porque yo te dije que dentro del EPOC, ¿quién estaba? Enfisema pulmonar. Y en el enfisema pulmonar, ¿cómo venían, chicos? ¿Delgados o gorditos los pacientes? Los pacientes con enfisema vienen delgados, ¿ya? Y eso se le conoce como, espérenme. Esta semiología se le conoce como el hábito. Ya se me fue, chicos. Pero prácticamente es un hábito. Hay hábito. Ya se me fue. Si hay una clase de solo EPOC y asma, prometo acordarme de esos datos. Ya, pero prácticamente el paciente viene delgado. Y la bronquitis crónica viene gordo. Entonces, así te venga flaco o así te venga gordo, hay que mejorar la nutrición. Si está gordo, pues obviamente dieta. Y si está flaco en el caso de enfisema, no, o sea, gordo en bronquitis crónica y flaco en enfisema. Si viene con bronquitis, dieta. Si viene con enfisema, pues hay que mejorar, ¿no? Dar más carbohidratos, dar más proteínas, entre otras cosas. Después, rehabilitación pulmonar, así como en la COVID. Sí, también hay que, desde antes, pero se puso de moda en la COVID, ¿no? Que tienes que inflar el globito, que tienes que hacer ejercicios de respiración cada vez que te levantas, antes que te acuestas, ya. Tuvo que haber tanto muerto para recién concientizar la rehabilitación pulmonar, pero estaba desde antes ya, mira, en pacientes con EPOC y asma. Y finalmente la oxigenoterapia, ¿ya? Listo. Si el paciente te viene con el fenotipo ACO, ¿ya? Si te viene con el fenotipo ACO, ¿qué hay que darle? Un agonista, un beta-2 agonista de acción larga más un corticoide inhalado. Así de simple, ¿ya? Es fácil. Tratar a un paciente con fenotipo ACO, ¿ya? Es fácil de tratar. Es simplemente un beta-2 agonista de acción larga, como la terbutalina, ¿ya?
más un glucocorticoide inhalado. Ya está. Pero ¿qué pasa, doctor, si el fenotipo es NOACO? Entonces sí se me complica un poquito. Y ahí hay que valorar la disnea. ¿Y yo cómo valoro la disnea, doctor? Yo les dije, ¿no? Hay que hacer el ABCD del EPOC. Hay que hacer el ABCD. Y yo para el ABCD uso dos escalas o dos criterios. Uso para valorar la disnea, que es el MRC, y uso el CAT. ¿Qué es el MRC, doctor? Es una escala que ya más adelante lo vamos a aprender, si es que me animo a dictar una clase, y si ustedes me motivan para ello. El MRC es una escala que evalúa la disnea en 4 tipos, ¿no? Pero más que todo evalúa la disnea. Y el CAT es para ver cuán limitada está la actividad diaria del paciente, en su día a día, en el día a día. O sea, si es que puede subir las escaleras, si es que puede hacer sus cosas con normalidad, ¿no? Entonces, eso. Dependiendo de cuál es el puntaje del MRC y del CAT, yo es que puedo clasificar pacientes con A y B, no en una EPOC leve, en una EPOC moderada, o un C y D, que es una EPOC, por así decirlo, pacientes con EPOC grave o muy grave, ¿ya? Entonces, mira, si te viene una disnea con el MRC y con el CAT, o sea, con la división, o sea, con el puntaje del MRC dividido con el puntaje del CAT menor de 15, ¿ok? Simplemente, en otras palabras, un paciente con EPOC leve, ¿ya? Paciente con EPOC leve, damos simplemente una monoterapia, ¿con qué? Con agonistas de acción larga, o sea, con LAMA. Perdón, agonistas muscarínicos de acción larga. Eso significa LAMA. Agonista muscarínico de acción larga. Pero, doctor, ¿qué pasa si me viene con una disnea fea y su actividad diaria está muy limitada por la enfermedad? O sea, me viene con un MRC mayor de 2 y un CAT más de 15, ¿no? Entonces, yo quiero que entiendas, mira, si te viene un MRC 1 y el CAT menos de 15, simplemente hay que dar muscarínicos de acción larga. Pero si ya viene con la disnea fea y su limitación está muy pronunciada en el día a día, hay que hacer una biterapia. Entonces, al LAMA que teníamos de base, le agregamos un beta-2 agonista de acción larga, que es el LABA. Entonces, LAMA más LABA es para un EPOC de C y D. Para un C y D, por ejemplo, ¿no? En cambio, para un A y B es un LAMA. ¿Listo? Doctor, ¿qué pasa si no me responden a las biterapias? No me responde bien para el LABA con el LAMA, ni para el LABA con el glucocorticoide inhalado. Entonces, usamos terapia triple. Usamos el agonista muscarínico de acción larga, más el agonista beta-adrenérgico de acción larga, más el glucocorticoide inhalado. ¿Ya? Es en el caso de casos refractarios. O también en casos si es que sigue haciendo exacerbaciones del EPOC o agudizaciones, ¿no? ¿Y cuándo se cumple ese criterio? Cuando hacen más de dos veces o más de 2 exacerbaciones al año de manera moderada, o si es una grave que pueda ser criterio de hospitalización, ¿no? Es como que te puede dar una exacerbación pero tan fuerte que hasta tal punto de que te manda al hospital, es un criterio para dar terapia triple. O si es que ya tuvo más de 2 exacerbaciones al año, también es una indicación para terapia triple. Bien, doctores, esto ha sido entonces todo por el taller de espirometría y hemos visto más o menos cómo cómo diferenciar un patrón obstructivo de un restrictivo, cómo más o menos se certificaron pacientes con asma y un paciente con EPOC y más o menos el manejo. Entonces, si tuvieran, no sé, casos de algún familiar, dudas, Manuel, yo también sufro de asma inducida por ejercicio, incluso si es que hubiera hecho la clase de asma, hay asma premenstrual y el asma postmenstrual. ¿Ya? Se ha demostrado que si te da asma antes de los 12 años o durante la menstruación, pues hay mayor riesgo de que tengas cuadros o exacerbaciones más adelante, ¿no? O sea, aumenta tu riesgo. Entonces, incluso eso del asma premenstrual y postmenstrual, según Manuel Smir, se le clasifica como el asma extrínseca y el asma extrínseca, ¿no? Que eso ya lo podríamos ver más adelante. Bien, chicos, entonces, si no hubiera
alguna pregunta de sus familiares o algún caso de la vida diaria que les ha pasado o alguna crisis existencial de Manuel, me quedó cierta duda de la ponencia. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta estas horas de la noche. Mañana se va a hacer la trivia de la clase. Y nada, doctores, a seguir estudiando. Es un gusto poder haberlos tenido en el día de hoy y se me cuida. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.